Gloria al Señor. Estamos, como decía aquí, para estudiar la bendita palabra del Señor. Bienvenidos todos en esta noche. Vamos a proceder a invocar el nombre del Señor para continuar en nuestra hora de estudio bíblico, un tiempo para que la palabra del Señor nos ilumine, un tiempo de crecimiento espiritual en la sana doctrina, un tiempo para fundamentar nuestras bases bíblicas, un tiempo para poner en orden lo que ya conocemos, un tiempo para ponerlo en orden. Entonces, bienvenidos mis queridos hermanos y hermanas, a todos los que ya se están haciendo presentes. Marielo Porta, buenas noches. Lilian y Carlos, Dios les bendiga. Gloria al Señor. Hermanos fieles que siempre están al pie del cañón con la enseñanza bíblica, ¿verdad? Muy bien, mis queridos hermanos, vamos a orar. Bendito Dios, te damos las gracias que en esta noche nos da la oportunidad de venir a estudiar tu santa palabra. Reconocemos, Señor, nuestra incompetencia para entender las verdades de Dios y este servidor reconoce, Señor, su incompetencia para transmitirla y enseñarla. Por eso necesitamos unos y otros depender de tu Espíritu Santo, para que sea tu Espíritu Santo el que abra las escrituras que ha inspirado, nos las haga claras y puedan permanecer arraigadas en nuestros corazones y nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Gloria al Señor. Muy bien, eh, comenzamos una serie de estudios desde el principio, hablando de Dios y que Dios, si hemos de conocer a Dios, hemos de conocerlo a través de su palabra, de la Biblia, porque lo demás supone teorías extrañas, revelaciones raras, y Dios de antemano preveyendo eso, Él decidió autorrevelarse, revelarse a sí mismo en este libro que conocemos como Biblia, Sagrada Escritura. La sabiduría de Dios lo llevó a Él a inspirar que se escribiera este libro santo a través de muchos hombres de Dios, donde Él se autorrevela y nos dice quién es. La única forma de conocer a Dios es que Dios se nos dé a conocer, ¿verdad? Entonces, hemos estudiado todo este tiempo cómo la palabra, la Biblia es la palabra que sale de la boca de Dios, cómo es inspirada por Dios, cómo es inerrante, no tiene error alguno la palabra del Señor, cómo es inerrante y cómo es el único medio seguro de conocer a Dios, ¿verdad? Y en ella Dios se autorrevela y se revela como el Dios único, poderoso, verdadero, sobrenatural, glorioso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo que existe, y un Dios único en quien coexisten tres personas, lo que se llama el misterio de la Trinidad. Si Dios fuera muy fácil de explicar, no sería Dios, ¿verdad? Nuestras mentes finitas no pueden comprender a cabalidad a un Dios infinito. Podemos comprender de Dios lo que Él ha querido revelarnos de sí mismo. Podemos comprender de Dios lo que Él ha querido decirnos de su autopresentación de Dios. En una ocasión, cuando Moisés le dice a Dios, Señor, dime quién eres tú, yo quiero conocerte aún más después de haber estado con el Señor en 3 ayunos de 40 días y 40 noches sin comida y sin bebida, después de descender y que su rostro eh, estuviera resplandeciente por estar en la presencia de Dios, después de escuchar la voz de Dios y oír los 10 mandamientos de Dios, después de tanto caminar con Dios, Él dice, Señor, revélate a mí porque yo quiero conocerte para saber cuál es tu camino. Entonces imagínense, ¿verdad? Si Moisés después de todo eso le dice a Dios que quiere conocerle, nosotros no estamos como en kinder, ¿verdad?
Entonces Dios le dice, mira, no hay hombre que pueda ver mi rostro y vivir, entonces yo te meteré en el hueco de una peña, en la montaña, y pasará toda mi gloria delante de ti, mas no podrás ver mi rostro, pero podrás ver mis espaldas, un antropomorfismo. Leticia, que Dios la bendiga. Un antropomorfismo se llama en teología, eso es que Dios habla y se describe a sí mismo con un lenguaje que no es que Dios tenga espalda, pero para que Moisés lo pueda comprender, no me puedes ver cara a cara porque morirás, pero te voy a esconder en la peña, voy a poner mi mano para que no me veas, voy a pasar y cuando yo quite mi mano podrás ver mi retaguardia, por así decirlo, ¿verdad? Y entonces Dios hizo eso con Moisés y cuando le quitó la mano para que Moisés pudiera ver la espalda de Dios, la gloria de la retaguardia de Dios, escuchó la voz de Dios revelándose a sí mismo diciendo, Jehová, Jehová, Dios fuerte, poderoso, misericordioso, que no tiene por inocente al pecador, pero que manifiesta su misericordia y su verdad a 1000 generaciones, ¿verdad? María de las bendiciones. Entonces, vemos ahí cómo Dios está revelando a Moisés. La única forma de conocer a Dios es que Dios se nos autorrevele. Y eso es lo que Dios ha hecho en la Biblia. Se nos ha autorrevelado como un Dios único, verdadero, personal, en quien coexisten tres personas. Y hemos, a lo largo de este estudio, hemos estudiado la persona del Padre y hemos estudiado eh, lo que lo que viene a ser la segunda persona de la Trinidad, ¿verdad? Eterno con el Padre, existe desde la eternidad, se encarna en María la Virgen, nace, ¿verdad? Eh, con una paternidad divina donde José no participa de esa paternidad, sino Dios mismo, y por eso el santo ser que nace se llama Hijo de Dios, y ese es uno de los títulos que él ostenta, y ese título habla de divinidad. Por eso cuando él se dio a conocer como Hijo de Dios, Jesús, trataron de matarle porque se estaba comparando con Dios mismo. Entonces, hermanos, es la autorrevelación de Dios, como Dios, en Dios coexisten tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y el Padre decide enviar la segunda persona de la Trinidad, y cuando entra en escena en el mundo, es conocido como el Hijo de Dios, porque Dios mismo es quien lo engendra en el vientre de María, un milagro sobrenatural. Por eso el santo ser que nace se llamará Emanuel, Dios con nosotros, Dios acampando en medio de nosotros. Y hemos visto la maravilla de Cristo, lo que significa su obra expiatoria, lo que significa la salvación que Él ha obrado, lo que significa la muerte de Cristo, lo que significa su sangre derramada por nuestros pecados, cómo nos reconcilia con Dios Padre, es la única forma, ¿verdad? Bueno, esta noche, después de haber analizado todas estas cosas en todos estos estudios, acabo de darle un repaso desde de hace unos 4 o 5 meses, un repaso en pocas palabras. Hoy vamos a estudiar unas palabras que se encuentran en el conocido Credo de los Apóstoles, ¿verdad? Hermana Ilse, bendiciones, que dice, y resucitó de entre los muertos, ascendió a los cielos y hoy está a la diestra del Padre como intercesor. El conocido Credo de los Apóstoles, que dicho sea paso, no lo escribieron los apóstoles, sino los discípulos de los apóstoles, y no es el único credo, formularon varios credos para que los creyentes los pudieran memorizar, para de esa forma proteger la doctrina, no para rezarlos, sino para proteger la doctrina. Bueno, ese credo dice, resucitó entre los muertos, hablando de Jesús, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre como intercesor. Y vamos a ver cómo esa declaración que se encuentra en el famoso Credo de los Apóstoles es un resumen del contenido bíblico. Vamos a Hechos capítulo 2, de una vez a la Biblia, ¿verdad? Hechos capítulo 2, entonces resucitó entre los muertos, ascendió a los cielos
y está a la diestra del Padre como intercesor. Hechos capítulo 2, libro de los Hechos capítulo 2, versículo 32 al 36. Hechos capítulo 2, versículo 32 al 36. Muy bien, ojalá pueda usted encontrarlo rápidamente. Hechos 2, 32 al 36. Muy bien, dice así la palabra del Señor. Dice, a este Jesús, oiga qué precioso, ¿verdad? La declaración del famoso credo de los apóstoles dice, resucitó entre los muertos, ascendió a los cielos, está a la diestra del Padre como intercesor. Gracias, Marielos, por ayudarnos hoy con la cita. Y Leticia también. Entonces, qué lindo saber que siempre todos están en un espíritu de participación, ¿verdad? Si un hermano que escribe las citas no está en ese momento, otro asume y es precioso mantener ese entusiasmo. Hechos 2:32, observen, dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, dicen los apóstoles. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertamente, toda la casa de Israel que a este Jesús, quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hasta que se le ponen a uno los pelos de punta, ¿verdad? Si usted observó, mientras leíamos, hay una frase que se repite, ¿verdad? A este Jesús, a este Jesús. Entonces en el verso 32 dice, a este Jesús. ¿Qué pasó con este Jesús que ustedes mataron? A este Jesús que ustedes mataron, dicen los apóstoles, Dios le resucitó de los muertos, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y luego dice en el verso 36, otra vez vuelve a repetir este Jesús, dice, sepa ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cristo significa Mesías, ¿verdad? Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, imagínense, si uno a veces se escalofría leyendo esta escritura, lo que pudieron haber sentido ellos cuando Pedro, por el poder del Espíritu Santo, predicándole, les dice, a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le levantó de los muertos, Dios Padre lo resucitó y le ha dado el título de Señor y Mesías, ¿verdad? Entonces, vemos, hermanos, cómo esa frase del credo que dice, resucitó entre los muertos, ascendió a los cielos y está a la diestra del Padre como intercesor, es lo que vamos a estudiar hoy. Y vemos como este pasaje de Hechos 2, verso 32, nos habla, ¿verdad?, de la resurrección de Cristo y cómo Dios Padre le resucitó. El verso 33 que leímos dice así que exaltado por la diestra de Dios, ¿verdad? Exaltado por la diestra de Dios. Entonces, Dios Padre es el que resucita a su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Ahora, nosotros no podemos considerar la muerte y la resurrección de Cristo como dos eventos separados, aislados, ¿verdad?
son la muerte y la resurrección de Cristo, son dos eventos totalmente unidos, ¿verdad? Totalmente unidos, porque eh, sí, claro, confesión pública que habían creído en Jesús. Claro, al sentirse mal, ¿verdad? También estaban confesando públicamente a Jesús. Y, y entonces, la muerte y la resurrección de Cristo están íntimamente unidos, ¿verdad? Es íntimamente unidos. Eh, los evangelios y, digamos, los evangelistas, que serían Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que escriben los cuatro evangelios, ellos ligan íntimamente, ¿verdad? Los sufrimientos y la muerte de Cristo la ligan íntimamente con la resurrección, ¿verdad? Son un evento inseparable, la muerte y la resurrección de Cristo, ¿verdad? Porque si solo Cristo solamente hubiera muerto y no resucita, sería sencillamente un líder religioso más que muere, que enseña un credo y muere. Entonces era necesaria su resurrección, ¿verdad? Levantarse entre los muertos para marcar que era totalmente diferente a cualquier líder religioso, para terminar de confirmar que él verdaderamente era el Hijo de Dios, que existía desde la eternidad, para demostrar que Dios Padre recibió su sacrificio y por eso le resucitó. Entonces, veamos algunos versículos que nos muestran cómo están íntimamente ligados la muerte y la resurrección de Cristo. Repito, vamos a ver algunos versículos que muestran cómo están íntimamente ligados la muerte y la resurrección de Cristo. Comenzamos con Mateo, capítulo 16. Libro de Mateo, capítulo 16, versículo 21. Mateo 16, 21. Carmen, bendiciones. Dios la bendiga grandemente, hermana. Mateo 16, 21. Dice así, gracias Leticia, Mateo 16, 21 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos, oiga, cómo Jesús les declaraba esto de antemano, antes de que sucediera. Desde entonces comenzó a declarar Jesús a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Qué cosa más tremenda, ¿verdad? Jesús empezó antes de su muerte, mucho tiempo antes, quizás hasta meses antes, ¿verdad? A decirles a los discípulos, ¿verdad? Que él iba a morir, que él iba a sufrir mucho, ¿verdad? Pero que él iba a resucitar. Entonces vemos cómo la muerte y la resurrección no son dos hechos aislados y desvinculados, sino en el caso de Jesucristo, nuestro amado Salvador, son dos hechos íntimamente ligados, ¿verdad? Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día, ¿verdad? Y los discípulos, era muy difícil para ellos entender eso, ¿verdad? El maestro con quien habían andado 3 años, ¿verdad? Era muy difícil. Eh, no sé, imagínense que Pedro en el verso 22 dice, entonces Pedro, tomándole aparte, o sea, tremendo, ¿verdad? Le puso el brazo al Señor Jesús y le dijo, venga, 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 Señor, ¿verdad? Le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, a regañarle, diciéndole, Señor, ten compasión de ti. Miren, hermanos, el diablo sigue diciendo lo mismo hoy en día, ¿verdad? El diablo sigue enfatizando hoy en día a la gente, preocúpate por ti mismo, vive para ti, ten compasión de ti,
Olvídate de los demás. Tú eres importante. ¿Acaso no es el mensaje de nuestra sociedad? Y desgraciadamente el mensaje de iglesias muy, muy populares, ¿verdad? Y predicadores muy populares hoy. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciéndole, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Señor, ámate un poquito. No vayas a Jerusalén. ¿Cómo vas a ir ahí para que te maltraten, para padecer de los sacerdotes, ancianos, principales, escribas y de que te maten? ¿Cómo se te ocurre? Ten un poquito de amor propio. Imagínese usted, ¿verdad? Pero entonces Jesús, verso 23, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Qué tremendo, ¿verdad? Jesús le está hablando que es necesario que Él vaya, muera por todos los pecadores, todos nosotros, y ser resucitado por el Padre. Y los discípulos se quedan como diciendo, ¿de qué estás hablando, Señor? ¿Verdad? Y Pedro, que era el más impulsivo, lo abraza y empieza a decirle, no, 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 Señor, mira, está bien todo, pero tienes que tener un poquito de amor propio y autoestima y evadir un poco el sufrimiento y apártate de mí, Satanás, apártate de mí, porque me eres tropiezo. Es Satanás hablando por tu boca. Yo vine a cumplir una misión, ¿verdad? Y mi muerte, dice Jesús, está totalmente unida a la resurrección. Voy a morir por los pecados del mundo y voy a resucitar. Gloria al Señor. Qué pasajes que cobran vida, ¿verdad? Cuando los leemos con calma y a la perspectiva del tema que está tratando. Mateo capítulo 20, vamos a ir a Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20. Versículo 17. Mateo capítulo 20, versículo 17 al 19. Mateo capítulo 20, versículo 17 al 19. Mateo capítulo 20, versículo 17 al 19. Unas hojitas adelante, ¿verdad? Mateo capítulo 20, versículo 17 al 19. Dice así, dice, subiendo Jesús, ahí está la cita, ahí la tienen, Mateo 20, 17 al 19. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Vean, hermanos, yo no sé si usted puede ver la trascendencia de esto, ¿verdad? Cómo Jesús viene preparándoles, ¿verdad? Y viene hablándoles, viene profetizando lo que va a suceder, ¿verdad? Viene diciéndoles, miren, y ya estaban a punto de entrar a Jerusalén, miren, vamos a entrar a Jerusalén, pero quiero que sepan que me van a apresar, que los principales sacerdotes y los líderes religiosos me van a condenar a muerte, que me van a entregar a los gentiles, a los romanos, y los romanos me van a escarnecer, me van a azotar, me van a clavar en una cruz, santo Dios. ¿Se imagina usted lo que es para la humanidad de nuestro amado Salvador? Para esa parte humana de nuestro amado Salvador, saber paso a paso lo que le esperaba. Tremendo, ¿verdad? Dice, y les dijo, y me crucificarán, mas al tercer día resucitaré. Entonces vemos cómo la muerte y la resurrección de Cristo sigue siendo algo que está íntimamente unido
La resurrección no fue algo que Dios Padre se sacó de la manga, ¿verdad? Sino que su Hijo Jesucristo vino anunciando lo que iba a suceder antes de que sucediera, ¿verdad? Muy bien, por ahí veo a Linda, Dios la bendiga. Por ahí veo otros hermanos también que están por ahí. Un saludo a todos mis hermanos. Dios los bendiga por ahí. No sé si está Arnulfo, me parece también. Dios le bendiga. Muy bien. Eh, Vamos ahora a Marcos 8:31. El, sí, de nuevo la muerte y la resurrección ligadas. Marcos 8:31. En el caso de Jesucristo, no podía haber muerte sin resurrección, si no, su muerte no tendría ningún sentido. En Marcos 8:31. Marcos 8:31. Estamos viendo cómo los cuatro evangelistas, eh, los cuatro se percibieron de lo mismo. Los versículos son muy similares porque es el testimonio de Mateo, es el testimonio de Marcos, es el testimonio de Lucas, es el testimonio de Juan, y los versículos son muy parecidos porque son las palabras que escucharon de Jesucristo. Entonces, tenemos cuatro testimonios, ¿verdad?, de que escucharon a Jesús decir lo mismo. Y estos cuatro testimonios están sellados con sangre. Cada uno de ellos fue mártir y ninguno de ellos eh, trató de salvar su vida negando la verdad. Así que estos evangelios están sellados con sangre, ¿verdad? Mateo 8:31 dice, y comenzó a enseñarles, Marcos 8:31, ya Leticia puso la cita, dice, y comenzó a enseñarles que era necesario, oiga, necesario, al Hijo del Hombre padecer mucho, ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Y el verso 32, la primera parte dice, esto les decía claramente, o sea, sin ambigüedades, los tomaba parte y toda ocasión que podía les decía lo que iba a suceder, ¿verdad? Voy a morir y de una vez les decía, pero al tercer día voy a resucitar. Y nosotros que ya hemos leído los evangelios, todos nosotros, y conocemos, ¿verdad? Y lo hemos escuchado en predicaciones y todo, podemos adelantarnos y recordar, ¿verdad? Cómo ellos se llenaron de incredulidad. Pedro quiso volver al oficio de pescador, se llevó consigo a algunos de los discípulos, todos estaban desanimados con la muerte de Cristo, o sea, no creyeron verdaderamente la palabra que el Señor les había dado, que él iba a morir, con todos los detalles se los dio y que iba a resucitar al tercer día. Y camino de Maús iban dos de sus discípulos, ¿verdad? Y se presenta Jesús resucitado, no le reconocieron y él empezó a enseñarles todas las escrituras, ¿verdad? Que hablaban de la muerte y la resurrección del Mesías y él luego dice, ¿cómo ardía nuestro corazón cuando le oíamos explicar las escrituras, verdad? Entonces, porque ellos no habían asimilado, no habían creído que él iba a resucitar. Eh, Marcos 8:31. Ahora vamos un capítulo adelante, 9:31. Marcos 9:31. Marcos 9:31. Marcos 9:31 dice así, que coincidente, ¿verdad? Que primero 8:31 y ahora 9:31 de Marcos hablándonos. Marcos, se dice que Marcos lo que hizo fue escribir las palabras de Pedro. Por eso se podría llamar al Evangelio de Marcos el Evangelio de Pedro o el Evangelio según Pedro,
porque lo que hizo Marcos fue redactar el Evangelio desde la perspectiva de Pedro, cómo Pedro lo vivió, ¿verdad? Su aventura con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice 9:31, porque enseñaba a sus discípulos. Oigan, no solo les declaraba, les enseñaba. Les enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Y ponga atención, verso 32. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. A veces nos da miedo, ¿verdad? De preguntar y resulta que decimos, bueno, si pregunto será una pregunta tonta, ¿verdad? Y resulta que esa pregunta tonta es la que tienen todos, ¿verdad? Hasta que alguien se anima a hacerla. Bueno, a ellos les daba miedo de decir, ¿de qué estás hablando, Señor? ¿Cómo es eso que vas a morir y que vas a resucitar? ¿Verdad? Solo el arrojado de Pedro, ¿verdad? Que tuvo la osadía de reprender al Señor Jesús, ¿verdad? Santo Dios, ¿verdad? Un capítulo más adelante ahí de Marcos, capítulo 10, verso 34. Marcos 10, 34. Vamos a leer el verso 32. Vamos a leer del 32 al 34. Marcos 10, 32 al 34. Un capítulo más adelante. Marcos 10, 32 al 34. Dice, Marcos 10, 32 al 34, iban por el camino subiendo a Jerusalén, oiga, y Jesús iba adelante. Hermanos, imagínense a todos los 12 discípulos ahí siguiéndole con bordones, subiendo esos montes que son sin árboles, puras piedras, ¿verdad? Quizás por allí un jardín, quizás por allá unos olivos, pero pura montaña pelada, ¿verdad? Desértico, un clima desértico, caminando ahí con el bordón, los 12 discípulos y Jesús adelante de ellos, ¿verdad? Entonces dice, iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Qué interesante. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Pero observe la frase volviendo a tomarlos aparte. ¿Cuántas veces los tomó aparte? Ahora ellos van detrás, ¿verdad? Dejan que Jesús va adelante y dice que van con asombro y miedo. No saben qué va a pasar. Entonces el Señor se detiene, que va adelante, se devuelve hacia ellos, dice, y les comienza a decir las cosas que van a suceder de nuevo, volviendo, dice, volviendo a tomar a los 12 apartes, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Y oigan lo que les dice, he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre, o sea, él mismo, ¿verdad? El Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, le escarnecerán, le azotarán, y agrega algo que no había dicho, y escupirán en él. Santo Dios. Bendito nuestro amado Jesús. Y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. ¿Le ha pasado a usted? La gente tiene algunos mecanismos de defensa. Algunos familiares, puede ser una mamá, un papá, un abuelo, tienen ciertos mecanismos de defensa psicológicos
Cuando un hijo les está contando algo duro, algo difícil, algo feo, viene un hijo ahogándose, necesita contarle a la mamá lo que le está pasando. Y qué duro es cuando contando aquello de un momento a otro la mamá cambia de tema y empieza a hablar de los mangos que tiene ahí madurándose. Usted puede sentirse, ¿verdad?, decepcionado y entonces coge sus cositas y se va. Y usted tal vez no entienda que es un mecanismo de defensa de la mamá, es un mecanismo para autodefenderse de no escuchar aquel dolor tan grande que usted está padeciendo, ¿verdad? Eh, pero no es así en el caso de personas que no son tan cercanas como la mamá y el papá. Cuando sucede por amigos, ¿verdad? Que usted le quiere contar algo a un amigo, usted necesita desahogarse con un amigo, usted necesita desahogarse con un amigo y usted, qué sé yo, lo llama por teléfono para hablar con ese amigo y usted le empieza a contar su situación y de un momento a otro el amigo le cambia tema, viste a Julián y tal, y taca, 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 y entonces usted se da cuenta que su situación no le interesa a su amigo, que su situación no le interesa, entonces usted se calla, le sigue la corriente un rato, da por terminada la conversación y dice, bueno, después nos vamos, ¿verdad? Pero usted se va muy defraudado porque usted entiende que eso no le interesa, lo que usted está contando tan importante no le interesa en realidad a su amigo. Y eso es lo que pasó con el Señor Jesús aquí. Dice, eh, Él está hablando, hermanos, de algo muy sublime, lo que le va a pasar. Ahorita dice, vamos a entrar a Jerusalén. Verso 33, Marcos 10:33. Y aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, le condenarán a muerte, le entregarán a los gentiles. Verso 34, le escarnecerán, le azotarán, le escupirán, le matarán, mas al tercer día resucitará. ¿Qué espera usted de sus más cercanos amigos? Verso 34, 35 dice, entonces Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos en tu gloria que nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a la izquierda. Imagínese usted, Jesús contándole lo difícil que tenía que atravesar y ellos pensando que tenían que adelantársele a los demás discípulos eh, para estar uno a la derecha en la gloria de Dios, uno a la derecha y el otro a la izquierda de Jesús y ganarles a los demás, ¿verdad? Tener ese lugar de privilegio. El Señor contando lo que iba a pasar y a ellos no les importó. Salen con domingo 7, como dicen, ¿verdad? Salen en lugar de decirle, Señor, es que estamos acongojados, queremos saber más, Señor, podemos tener un rato de oración para que el Padre Celestial te conforte. Señor, aquí estamos, somos tus discípulos, no te vamos a abandonar. Ah, no. Señor, cuando estés en tu gloria, nos podemos sentar uno a la derecha y otro a la izquierda. Imagínese usted cómo se sintió el Señor Jesús, ¿verdad? Si nosotros nos sentimos re mal cuando un amigo nos cambia de tema, dándonos a entender que no le importa. Ahora, esto mismo hicieron sus discípulos, ¿verdad? Vamos, vamos un momento a ver a una cita del Evangelio que sigue. Estamos en orden, ¿verdad? Vamos a ver qué dice Lucas, cómo lo ve Lucas y lo vio igual. Acuérdense que Lucas era médico e historiador, entonces sus palabras son muy importantes, ¿verdad? Muy, muy importantes. Lucas 9, Lucas 9, versículo 22, Lucas 9, 22. Lucas 9, 22, sí, hermana Ilse, la expresión hijo de Dios, él se identifica, ¿verdad?, con que Dios es su Padre y él es
Él es divino como su Padre, y la expresión hijo de hombre, Él se identifica con la humanidad, ¿verdad? Pero también tiene una implicación de divinidad, porque en el libro de Daniel, él, la segunda persona de la Trinidad, caminando ahí con Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego, ¿verdad? Este, se presenta como el Hijo del Hombre en algunas citas de Ezequiel también y de Daniel, así que a nosotros nos extraña, pero los judíos sabían que el título Hijo de Hombre, él se estaba identificando con la divinidad, ¿verdad? Con la divinidad y a la vez con la humanidad del ser humano. Lucas 9:22, ahí está la cita puesta, ¿verdad? Dice así, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas. Vea que lo presenta un poco diferente Lucas. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas. O sea, Lucas lo ve de otra perspectiva, como desecharon a su Mesías. No lo aceptaron como su Mesías, ¿verdad? Los principales líderes religiosos, ancianos, sacerdotes, escribas, lo desecharon. Dice, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Vemos cómo el Señor les anticipa, ¿verdad? Pero a la vez sigue manifestando cómo su muerte y su resurrección están íntimamente ligadas, no se pueden separar. Él ha de morir, él ha de padecer, ha de sufrir, ha de ser escupido, ha de ser golpeado, ha de ser desechado, ha de padecer muchas cosas, ha de ser avergonzado, ha de ser desnudado, ha de ser coronado de espinas, ha de ser muerto finalmente en la cruz, pero ha de resucitar, porque si no resucita, sería como cualquier hombre más, como cualquier líder religioso más, ¿verdad? Entonces, es un poco cómico, ¿verdad? Cómico, o ¿qué podríamos decir? Un poco sarcástico tal vez, sarcasmo de Dios, el que los seguidores de todas las religiones van a las tumbas para ver los restos de Buda, los restos de Mahoma, y ahí los veneran. Eh, y los cristianos, vamos a una tumba donde no hay nada, donde no hay nada, no hay nada. Porque como dijo el ángel, no está aquí, ha resucitado, gloria al Señor. Gloria al Señor, ¿verdad? Nuestro trofeo no son las reliquias, ni los restos, aunque estén conservados de los líderes, nuestro trofeo es una tumba que no tiene nada, porque no está ahí, ha resucitado, ¿verdad? La muerte y la resurrección íntimamente unidas. Ahí estamos con el Evangelio de Lucas ahora. Vamos a irnos 9 capítulos adelante, al capítulo 18, verso 33, con el médico e historiador Lucas, que escribió también el libro de los Hechos. Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, versículo 31. Lucas capítulo 18, versículo 31. Veamos que ya Lucas una vez nos dice esto, pues nos vuelve otra vez a decir cómo en otra ocasión, Jesús vuelve a decir lo mismo, ¿verdad? Lucas 18, 31, espero ya lo haya encontrado en su Biblia, dice así, entonces tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas
acerca del Hijo del Hombre. Vea la perspectiva de Lucas, vea cómo este nuevo momento, ¿verdad? Porque ya en el capítulo 9 nos habla de que una vez Jesús lo hizo, llamó a los discípulos y les habló. Ahora aquí en el nuevo 31, 9:31, vea qué interesante cómo Lucas, ¿verdad? Nos recalca un aspecto, ¿verdad? Que no fue de tanta importancia para Mateo y Marcos, pero para Lucas sí, de lo que dijo Jesús. Mateo y Marcos recopilan palabras de Jesús, eh, pero Lucas recopila otras palabras que Mateo y Marcos no registraron, porque para ellos no, desde el ángulo de ellos no eran tan importantes, pero para Lucas sí. Lucas es muy detallista, ¿verdad? Por ser un hombre de ciencia. Dice, tomando Jesús a los 12 les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán, esto no lo mencionan los demás, se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Y una de las cosas que vemos que se cumple al pie de la letra en nuestro amado Señor Jesucristo es el capítulo 53 de Isaías, ¿verdad? Se cumple al pie de la letra. El profeta Isaías, hablando 700 años antes de Jesucristo, está profetizando cómo le escarnecerían, cómo sería una mole de carne, cómo le afrentarían, cómo le golpearían, cómo sería molido por nuestros pecados, cómo estaría lleno de llagas y de heridas. Y Lucas puede percibir esto, ¿verdad? Y aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán. Lucas percibió que Jesús mencionó la escritura. He aquí subimos a Jerusalén, dijo Jesús, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, o sea, a los romanos, y será escarnecido y afrentado y escupido. Escarnecido, afrentado, otra palabra nueva, ahí afrentado, escupido. Y después de que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Vea qué tremendo, hermanos. Jesús les está diciendo esto previo a que suceda, antes de que suceda. Aquí Lucas registra cómo el Señor Jesús dijo estas palabras antes de que sucedieran. Cogió a los 12 de nuevo, una vez más, y les dijo, miren, les voy a decir algo más. Otra vez les voy a decir lo mismo. Me voy a subir a Jerusalén y ahí se va a cumplir Isaías 53. Y ahí se van a cumplir muchas profecías que están en el Antiguo Testamento acerca de mí. Me van a entregar, voy a ser escarnecido, voy a ser afrentado, voy a ser escupido, voy a ser azotado y después de que me azoten me van a matar. Mas al tercer día resucitaré. Tantas veces se los dijo el Señor, pero su mente estaba embotada para entender eso, ¿verdad? Y tan traumático también para ellos perder a su divino maestro, verlo escarnecido, verlo colgado en una cruz, ¿verdad? Fue también demasiado. Vamos a Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Hermanos, con toda la humildad del caso, si usted de verdad, estos estudios que damos los martes, si usted de verdad presta atención, tiene un corazón abierto, anota los versículos bíblicos, va teniendo sus apuntes ahí en una libretita y tal vez entre semanas repasa los versículos y todo, usted va a tener un crecimiento espiritual enorme, enorme. Va a ser un cristiano con un fundamento sólido, absolutamente sólido. Muchas iglesias y pastores no se dedican a enseñar la doctrina porque la doctrina dice no emociona, la doctrina no emociona, la doctrina no,
La doctrina no hace pegar brincos y amenes y aleluyas, pero para mí la doctrina es vida. Yo me quebranto aquí donde tengo un quebrantamiento interno cada vez que estoy hablando de Dios, de Cristo, que espero que el Espíritu Santo lo esté obrando en usted también. Entonces la doctrina sí es vida, ¿verdad? Muchas veces no se da por eso, porque dice no mueve las emociones y mejor dar prédicas emotivas y además porque requiere preparación, requiere tiempo. Y yo quiero como pastor presentar un día mis manos limpias delante del Señor diciendo, Señor, les hablé de ti, les di la doctrina, ¿verdad? Entonces, veamos ahí Marcos capítulo 24, verso 7. Lucas 24, 7. Estamos en el Evangelio de Lucas. Lucas 24, 7. Lucas 24, 7. Voy a leer desde el verso 6. Gracias, Leticia. Lucas 24, 7, pero vamos a leer desde el verso 6. Dice, no está aquí. Esto es lo que dijeron los ángeles, ¿verdad? Y voy a leérselos todo para que veamos el contexto, ¿verdad? El primer 24:1 dice, el primer día de la semana, o sea, domingo, muy de mañana vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, una piedra que se necesitaban 16 hombres para removerla. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Dígame usted, hermano, si esto no es de que le quebrante, le mueva, le escalofríe, ¿verdad? Si esto no es mejor que estar oyendo algo ahí que diga, ámate a ti mismo, sé un buen vecino, ten éxito, Dios te llama a tener éxito. No, hermanos, esto es palabra viva, ¿verdad? Entrando no hallaron el cuerpo del Señor. Verso 4, aconteció que estando ellas perplejas por esto, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí. O sea, esas mujeres no creyeron las palabras del Señor que iba a resucitar. No está aquí, sino que ha resucitado. Y oiga lo que le dicen estos dos ángeles. Acordaos de lo que os habló. Acuérdense de lo que les habló Jesús cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Ve a estos varones con vestiduras blancas y resplandecientes, estos ángeles que removieron la piedra. Le están recordando a las mujeres las palabras que Jesús les había dicho. Verso 8. Entonces, ellas se acordaron de sus palabras. Ay, santo Dios, ¿cómo somos los seres humanos, verdad? Entonces, ellas se acordaron de sus palabras y volvieron del sepulcro y dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Y oiga ahora a los apóstoles, ¿verdad? Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Vea usted, hermanos, como vez tras vez el Señor les habló que la muerte de Él iba unida, inseparable a la resurrección. Como las mujeres van al sepulcro y se asustan de ver la piedra removida y de no ver a Jesús ahí.
y se tienen que presentar los dos ángeles y decirles, mujeres, acuérdense que vez tras vez Jesús les dijo esto. Ahora ellas van corriendo porque se acordaron de las palabras de Jesús, van corriendo a darles la noticia a los apóstoles y adivine qué, verso 11, a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Qué tremendo. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían sucedido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Entonces uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella ha acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, miren, estaban hablando con Jesús y no se habían dado cuenta. ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazaret, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y todo el pueblo, cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha sucedido. Imagínense qué tremendo, ¿verdad? De nosotros esperábamos que este era el Mesías y ahí se nos muere. Ya hoy pasaron 3 días de que murió. Verso 22. Oiga, cómo los apóstoles no creyeron. Verso 22. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardo de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Qué bueno, se llevaron esa regañada. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba, oiga, Jesús, en todas las escrituras lo que él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró a quedarse con ellos y estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dijo y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista y se decían uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino cuando nos abría la escritura? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Hermanos, qué cosas tan tremendas. Cuántas veces, hermanos, cuántas veces les dijo el Señor todo lo que iba a pasar? Y ahora tiene que aparecerse el ángel y decirle a las mujeres, ¿no se acuerdan? ¿Cuántas veces se los dijo el Señor? Ahora, van tan atónitos que no se dan cuenta que el Señor Jesús resucitado se les suma y les pregunta que por qué están tristes. Y le dicen, de ahí se nos murió el Mesías. Y ya lleva 3 días de muerto. Insensato, les dice. ¿Qué clase de conversaciones son estas? Versos 17.
¿Qué clase de conversaciones son estas que tienen ustedes en el camino? ¿Por qué están tristes, insensatos? Y les empieza a explicar todas las escrituras y entra con ellos y hasta que se sienta él a la mesa y empieza a partir el pan y a hablar y seguro ahí le vieron las manos horadadas. Hasta ese momento dicen, pero si es el Señor Jesús. Y cuando dijeron, es el Señor Jesús, ¡pum!, se desaparece. Hermanos, qué cosa más tremenda, ¿verdad? Qué apasionante es leer todos estos pasajes. Qué apasionante, ¿verdad? Leer todos estos pasajes. La muerte y la resurrección de Cristo van de la mano, van íntimamente ligados, ¿verdad? Jesús una y otra vez así lo afirmó, moriré y resucitaré. Y Dios Padre le resucitó al tercer día para que también no solo se cumpliesen las profecías acerca de su muerte, sino se cumpliesen las profecías también acerca de su resurrección. Y nuestro amado Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por usted, por cada uno de ustedes, intercediendo por cada uno de nosotros, para que no falte nuestra fe. Y está presente por medio del Espíritu Santo en nuestros corazones. Alabamos y bendecimos al Señor. Un abrazo, mis amados hermanos. Amemos más a Cristo. Amemos más a este Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que la bendición del Señor sea con ustedes, mis queridos hermanos. Una última cosa. Compartan, compartan esta enseñanza con otras personas. Súbanlas a sus redes. Envíenlas por WhatsApp a otras personas que necesitan escuchar estas enseñanzas. Dios me los bendiga.